Buenas tardes, me presento, mi nombre es Alejandra Velázquez y estoy cursando la especialización en la cual me encuentro en segundo semestre. Para tal, quiero hablar del tema del genocidio. Empecemos. Hoy quiero hablarles sobre uno de los crímenes más graves que puede cometer el ser humano, el cual es el genocidio. Este tema no solo tiene una fuente de peso legal, sino también una enorme carga humana y ética. Porque cuando hablamos del genocidio, no estamos hablando simplemente de muertes masivas. En este estamos hablando de la intención deliberada de construir a un grupo humano entero por su religión, por su raza, por su etnia o por su nacionalidad. Esto no es solo una tragedia del pasado, desgraciadamente, sigue siendo una amenaza real en muchas partes del mundo. Por eso es importante entender qué significa exactamente el genocidio, cómo se aborda desde el derecho internacional, qué mecanismos existen para prevenirlo y sancionarlo y qué desafíos enfrentamos hoy en día para hacer justicia. Principalmente vamos a hablar qué es el genocidio para tenerlo aún más claro. La palabra genocidio se creó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un jurista quiso darle el nombre a la barbarie que se estaba cometiendo contra los judíos por la parte del régimen nazi. Él unió dos raíces en las cuales hace referencia a una raza o a un grupo, que significa matar. Es decir, matar a un grupo por el simple hecho de quiénes son. Pero más allá de la palabra, lo importante es lo que representa. El genocidio no es simplemente una matanza. Lo que lo diferencia de otros crímenes atroces es la intención. En derecho esto se llama dolo especial. No basta con que haya asesinatos masivos. Lo que convierte estos actos en genocidio es quien los comete, lo hace con la clara intención de destruir a un grupo como tal. Esta destrucción puede tomar formas. Puede ser matar directamente a los miembros del grupo, pero también puede ser someterlos a condiciones de vida que hagan imposible su supervivencia, puede implicar causarles daños físicos o mentales muy graves, impedir que tengan hijos o incluso muchas veces secuestrar a sus hijos para criarlos dentro de otro grupo. Lo que tienen en común todas estas acciones es que buscan eliminar la identidad o la existencia de estos grupos. Una pregunta que se me viene y podemos hablar del genocidio es ¿cómo se combate el genocidio a nivel internacional? Una vez en el mundo entendió la magnitud de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, se hizo evidente la necesidad de establecer normas internacionales para evitar que algo volviera a ocurrir como lo que pasó en esta época. Y así fue que nació el marco jurídico internacional para prevenir y sancionar el genocidio. En términos generales, este marco dice dos formas fundamentales. Primero, se puede hablar que los estados tienen la obligación no solo de castigar el genocidio, sino asimismo de prevenirlo. Y segundo, podemos hablar de que no importa si ocurre dentro o fuera de sus fronteras. Todos los países tienen un compromiso frente a este crimen. Ahora bien, esa teoría es muy clara, pero durante muchos años se quedó en el papel. No fue hasta las tragedias ocurridas en lugares como Ruanda o los Balcanes que la comunidad internacional empezó realmente a actuar. Fue entonces cuando crearon los tribunales internacionales especiales para juzgar estos crímenes. Estos tribunales hicieron avanzar mucho la jurisprudencia internacional. Por ejemplo, se reconoció que la violencia sexual también puede ser una herramienta de genocidio cuando se usa de forma sistemática para destruir a un grupo. Es un avance importante porque muchas veces se había invisibilizado este tipo de violencia. Luego de esto se creó un tribunal más permanente en el cual es la Corte Penal Internacional. Esta corte tiene como misión juzgar los crímenes más graves, en los cuales se incluyen el genocidio, claramente. Pero su actuación en esta tiene límites, ya que
Solo puede intervenir si el país donde ocurrieron los hechos acepta su jurisdicción o si la autoriza el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y como muchos de estos países poderosos no están dentro del sistema, esto complica mucho más su labor. También esta Corte Internacional de Justicia, que no juzga a personas, sino lo que hace es juzgar los estados, su papel es más diplomático, pero igual de importante, obviamente, porque ayuda a establecer responsabilidades entre países, incluso si no hay juicio penal. Podemos hablar de casos emblemáticos de genocidio. Cuando hablamos del genocidio, el caso más conocido sigue siendo el del Holocausto. Millones de judíos fueron exterminados de forma sistemática junto con otros grupos perseguidos como los gitanos, personas con discapacidad, homosexuales y disidentes políticos. Fue un crimen pensado al detalle, con una maquinaria estatal puesta al servicio de la eliminación de un pueblo como tal. Pero el Holocausto no fue el único que estuvo involucrado en esta guerra. Décadas después se produjo el genocidio en Ruanda. En poco más de 3 meses, cientos de miles de personas fueron asesinadas simplemente por pertenecer a una etnia diferente. Lo más doloroso es que el mundo entero lo vio venir y no hizo completamente nada para poder evitarlo y prevenirlo. También está la masacre de Srebrenica en Bosnia, donde miles de hombres y niños fueron asesinados por ser musulmanes. En el anterior hablamos de su etnia, aquí hablamos por ser musulmanes. En este caso también fue juzgado y reconocido como genocidio por tribunales internacionales y marcó un antes y un después en la forma que se entiende este crimen en Europa. Y si miramos ahorita el presente, todavía hay situaciones que podrían ser calificadas como genocidio. Por ejemplo, la persecución a la minoría en Myanmar, o lo que ocurre en algunas regiones de África o incluso en el contexto de los conflictos armados recientes. Todavía están bajo el análisis, pero muestran que este crimen no pertenece solo a los libros de historia, está vivo y aún sigue ocurriendo en la actualidad. Vamos a hablar de otro punto en el cual hablamos de los retos actuales y límites del sistema internacional. A pesar de todos estos avances, los desafíos son enormes y son muy grandes. El primero y más complicado es probar la intención de destruir al grupo. Como decía antes, esta intención es lo que convierte a un crimen de guerra en genocidio. Pero, ¿cómo se prueba una intención? Rara vez los responsables dejan pruebas claras. No hay documentos que digan vamos a exterminar a este grupo. Hay que leer entre líneas, analizar discursos, patrones de conducta, órdenes implícitas para uno realmente corroborar. Otro problema es que muchos estados poderosos no aceptan la autoridad de la Corte Penal Internacional, en lo cual esto limita su capacidad para actuar en conflictos donde justamente se necesita más presencia internacional y también alimenta la sensación de impunidad. Además, la justicia internacional a veces se ve envuelta en tensiones políticas. Hay quienes utilizan la acusación de genocidio como una arma política, lo que puede deslegitimar la causa y complicar las investigaciones reales. La justicia, por lo tanto, debe ser imparcial, pero no siempre se logra mantener este equilibrio. También no podemos olvidar la falta de cooperación. Hay órdenes de captura que nunca se ejecutan y aún en la actualidad los responsables siguen libres, incluso ocupando cargos de poder altísimos. Esto es muy grave porque transmiten un mensaje que estos crímenes pueden salir impunes y que pueden seguir ocurriendo. Conclusión y ya para terminar, doctor. Quiero insistir en una idea fundamental en la cual es que el genocidio no es solo un crimen contra sus víctimas. Esto es un crimen contra todos nosotros, contra la comunidad entera. Es un ataque contra los que somos como sociedad diversos, complejos y diferentes. Es una forma extrema de negación del otro. El derecho penal internacional tiene como misión crucial
no solo castigar estos crímenes, sino también prevenirlos. Y para esto mismo se necesitan leyes, claro, pero también la voluntad política, conciencia ciudadana y la memoria histórica para no volver a cometer lo mismo y volver a recaer. Necesitamos que los estados cooperen, que las instituciones funcionen y que se actúe a tiempo, porque el silencio, la indiferencia y la demora pueden costar miles de vidas y eso es algo que no podemos permitirnos repetir. Con esto finalizo, muchas gracias doctor y mi nombre es Alejandra Velázquez.